Hola, buenos días. Este es el video para explicar el tema de transporte en órganos a través de un mapa mental. Hay dos principales tipos de transporte, que es el activo y el pasivo. El pasivo es la transferencia de solutos a través de la membrana lipídica sin gasto de energía, o sea que no consume ATP. Algunas de sus características son que va a favor del gradiente de concentración y su fuerza es el gradiente electrónico, ya que no consume ATP. Este transporte utiliza canales y transportadores que son proteínas, como las acuaporinas, para poder transportar el agua, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen. La difusión simple, facilitada y por canales. Los tipos de transporte pasivo son la difusión facilitada, que las células desarrollan mecanismos para la transferencia de moléculas solubles en agua y iones a través de la membrana. Tenemos la difusión simple, que son pequeñas moléculas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono, que se disuelven fácilmente en las membranas lipídicas. Y tenemos la ósmosis, que es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. Cuando un lado se encuentra en el punto, no puede atravesar la membrana. En la ósmosis solo se produce el movimiento del agua. Bueno, esos son los tipos de transportes pasivos que hay, y ese es el transporte pasivo. Por otro lado tenemos el transporte activo, que este es lo contrario al transporte pasivo y a la transferencia de solutos a través de la membrana lipídica asociados a una fuente de energía. O sea que este sí contiene ATP, la fuerza de este transporte es el ATP, va en contra del gradiente de concentración y las proteínas que son transportadores o bombas, como los ejemplos que vimos en clase, ¿no? Que fue el de la bomba sodio-potasio. Ese es un ejemplo de transporte activo y sus tipos son el primario, transporte activo primario y el transporte activo secundario. Un detalle que quisiera mencionar es que en el mapa que subí a la plataforma tuve un error en esta parte, ya que puse la definición de transporte activo, pero no, ya aquí está corregido, ya que el transporte pasivo no utiliza ATP, no utiliza energía. Bueno, otra parte importante del transporte no es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, que es a través de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. La difusión del óxido de carbono va de los alvéolos a la sangre capilar. Y cabe mencionar que el dióxido de carbono se transporta 20 veces más rápido que el oxígeno. Y aquí podemos ver dos datos muy interesantes, que es el efecto Bohr y el efecto de Haldane. El efecto Bohr dice que a un pH menor la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad, y el efecto Haldane nos dice que incrementa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mientras disminuye la afinidad de la hemoglobina por el hidrógeno y el dióxido de carbono. Aquí tenemos la imagen de lo que es la hemoglobina, de cómo es esa parte. Y la hemoglobina, también tenemos la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La desoxihemoglobina no contiene oxígeno y la oxihemoglobina sí contiene. La hemoglobina es muy importante, ya que transporta el 97% del oxígeno que hay en la sangre, y el dióxido de carbono se transporta de tres diferentes maneras: por el bicarbonato, por la carbamina hemoglobina, o puede estar disuelto. Esas son las tres formas de transporte del dióxido de carbono. Bueno, otra parte que también es importante en este del transporte en órganos es la fisiología renal, ya que los riñones tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, como excretar sustancias, modelar la presión arterial y sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, que es cuando no comemos o no desayunamos bien. El riñón produce esa glucosa. La unidad funcional de los riñones es la nefrona, que puede haber un millón de nefronas en un riñón, pero es importante saber que estas no se regeneran. La nefrona tiene glóbulos que están en la cápsula de Bowman,
y ese a su vez está en el tubo capilar, que está formado por poros, la membrana basal y el endotelio capilar. Bueno, yo la que considero la parte más importante del transporte en órganos, aparte de estos dos, es la farmacocinética, que tiene que ver con los medicamentos que tomamos. Es una parte importante, ya que pues cuando estamos enfermos o nos sentimos mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomar una pastilla, ¿no? Y es interesante ver cómo, dependiendo la vía en la que administramos un medicamento, puede ser más o menos efectivo. Primero tenemos la absorción, que es el paso del fármaco del lugar de administración a la circulación sistémica, pasando por varias membranas de gradiente. La mayoría de fármacos que tomamos utiliza el transporte activo, que es este. La efectividad de un fármaco o de alguna medicina que tomemos va a depender de la vía de administración, como ya lo dije. Tenemos la vía intramuscular, la vía oral, la vía rectal, la vía intravenosa y la vía subcutánea. La vía más efectiva, o donde un medicamento va a ser más efectivo, es la intravenosa que oral. Por ejemplo, una inyección más efectiva que tomarnos una pastilla, ya que cuando algunas de estas vías de administración tienen que pasar por el primer paso hepático, que es cuando pasan al hígado, y ahí es donde el fármaco pierde parte de su efectividad. O sea, no llega completo a la circulación, a la sangre, pierde parte de su efectividad en el hígado, cosa que no pasa si se pone una inyección, ya que entra directo. Bueno, los fármacos tienen una característica llamada biodisponibilidad, que es el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sistémica. Ya como lo dije, un porcentaje del fármaco se altera en el hígado, o sea, no llega puro completo a la circulación. Y el hígado se encarga de hacerlos hidrosolubles con enzimas, y si no logra hacerlos hidrosolubles, simplemente los desecha y ese fármaco no va a tener ninguna efectividad. Aquí está lo de este proceso llamado el primer paso hepático. La bioequivalencia es la velocidad de absorción y la cantidad absorbida. La bioequivalencia es la velocidad de absorción y la cantidad absorbida sean idénticos. O sea, esto es para cuando alguien quiere hacer un medicamento, tiene que fijarse que la velocidad de absorción y la cantidad absorbida del mismo sean idénticos. Y la bioequivalencia está regida por los parámetros farmacocinéticos. Eso ya es más cuando alguien quiere hacer un medicamento. La distribución del fármaco depende de las características de este mismo, si es liposoluble o hiposoluble. Los parámetros farmacocinéticos de distribución, en este caso tenemos el volumen de distribución, que es la dosis de carga, que es la dosis al principio del tratamiento, dosis de mantenimiento, que es la dosis para reponer la fracción del fármaco perdida, la entrada de equilibrio, que es la situación de concentración plasmática estable, y la dosis diaria, que es la unidad establecida por la OMS. O sea, cuando vas al doctor y te dice que tomes ibuprofeno cada 8 horas, pues a esto se refiere la dosis diaria. Los modelos de distribución son el monocompartimental, que es orgánico y se distribuye por toda el agua que tenemos en el cuerpo, y la multicompartimental, que no se distribuye homogéneamente. Aquí podemos ver el proceso que tiene que pasar un fármaco cuando lo tomamos, todos los lugares por donde pasa, hasta llegar al hígado, donde pierde gran parte de su concentración. Entonces, como conclusión de esa parte, podemos decir que los fármacos depende mucho de por dónde están administrados, van a ser más o menos efectivos. Como ya dije, no es lo mismo tomarte una pastilla que te inyecten. Por eso cuando van al doctor y
los niños no dicen, ay, no quiero inyecciones, pero realmente es lo más efectivo para combatir alguna enfermedad. Entonces, como podemos ver, esto es básicamente el transporte en órganos, ya como una recapitulación completa de todo lo que es. El transporte en órganos es cómo se van a transportar sustancias, moléculas o ideas a través de nuestro sistema, y lo hacen a través del transporte activo o transporte pasivo. El transporte pasivo no usa ATP y utiliza proteínas o canales transportados en forma de canales y transportadores como las aquaporinas. El activo, que utiliza energía, utiliza ATP y utiliza bombas como la bomba de potasio. El riñón es una parte importante ya que excreta, en esta ya que excreta, modela la presión arterial y sintetiza la glucosa. Y otra parte la otra parte importante es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ya que es muy importante tener cierto nivel de oxígeno en nuestras, porque de hecho hasta hay una prueba que te hacen cuando te vas a hacer análisis de cuánto oxígeno es que tienes en la sangre. Por eso es una parte muy importante de cómo se distribuye. Tenemos el efecto Bohr y el efecto Halda, que regulan esa parte de la circulación pulmonar y el transporte del oxígeno y del líquido. Y lo de la farmacocinética, que es lo de la medicina, las vías de administración, la biodisponibilidad y básicamente cómo se va a distribuir un fármaco cuando entra en nuestro cuerpo. No esto ha sido todo. Espero que le haya gustado este mapa mental. Eso es básicamente lo que sería el transporte en órganos. Adiós.